Muchas gracias, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación. Durante los últimos años que me ha tocado trabajar en el CELEI, he mirado desde adentro y afuera varias comprensiones sobre la inclusión, sobre la justicia social y en lo que a mí respecta y lo que particularmente yo trabajo, que son las líneas de desarrollo curricular, podemos ver expresiones un poco disonantes porque por un lado vemos políticas que llaman a la inclusión, a la justicia curricular, pero tenemos bajadas que son profundamente castráticas para la inclusión. Y en esa disonancia que no solamente genera un problema de no comprensiones y no conformidades cognitivas para el profesorado, se ven los más afectados que son nuestros estudiantes. Porque por un lado tenemos consignas que políticamente son muy importantes, como vamos por la educación de calidad para todos, pero no hemos epistemologizado qué comprendemos por calidad. ¿Ya? ¿Son acaso estos modelos neoliberales fabriles los que van a hablarnos de calidad? ¿O somos nosotros los educadores quienes vamos a poner sobre la palestra qué se comprende por calidad? Con todo respeto a los ingenieros que construyan puentes y que desarrollen otro tipo de funciones, pero de educación, déjennos a nosotros que algo sabemos los educadores, aunque ellos nos sirven mucho para ordenar el mundo. Por eso la importancia de comprenderlo desde la multidisciplinariedad, pero con miras a lo especializado. Dicho esto, eh, vamos a compartir esta presentación. ¿Qué pasa con curricularizar la justicia social en la escuela? ¿Me dicen si lo ven bien ahí? ¿Sí? ¿Se ve? Ok. Se aprecia. Entonces, el currículum siempre responde varias preguntas. Y los que hemos estudiado pedagogía nos repitió nuestro profesor de currículum las 4 preguntas fundamentales: qué enseñar, qué, cómo, cuándo evaluar, y lo repetimos como una grandiosa letanía. Incluso cuando estamos planificando, escuchamos a la vocecilla de nuestro profesor que nos enseñó currículo, el qué enseñar, qué evaluar. Pero no estamos dando bajadas aterrizadas, contextuales, epocales, y que tengan en el fondo procesos culturales propios. ¿Ya? No podemos hablar de justicia social en la escuela si no consideramos la cultura de la escuela. No podemos hablar de justicia social si no consideramos procesos equitativos para la inclusión y para desarrollar procesos de calidad educativa. Entonces, en el qué evaluar y en el qué enseñar, nunca, como explica Connell, no podemos disociar el cuánto enseñar del qué enseñar, que es la pega que hacemos los curriculistas, que ordenamos el qué enseñar, a quién enseñárselo y cuánto enseñárselo. ¿Ya? Entender que en educación para la justicia social no podemos disociar el qué enseñar pensando en una escuela para ricos y una escuela para pobres. ¿Cuál es una buena escuela? Una escuela que no distingue en currículum para ricos y para pobres. ¿Por qué? En el colegio particular el currículo se pasa de manera completa. Porque los profesores del colegio particular enseñan todos los contenidos que corresponden, no sé, a matemáticas para tercer año. Y enseñan todo ese programa. ¿Y por qué el profesor de la escuela pública logra llegar al 40% de ese programa? Al 50%. Si cognitivamente los niños que habitan un espacio educativo y el otro no son distintos. ¿Qué falla ahí? Primero, políticas internas de la bajada curricular a la sala de clase y también la comprensión de la equidad. ¿Ya? Siempre digo que la igualdad es una falacia que nos ha hecho mucho daño en educación, porque es un discurso que nos ha perjudicado porque no equipara condiciones hacia arriba, sino que dificulta las comprensiones con mermando las capacidades de los que son buenos y mermando las oportunidades de los que van un poquito más lento, ¿ya?
Entonces, lo que decía, ¿qué vamos a aprender, qué vamos a mirar como justicia a la escuela? Vamos a adentrarnos en procesos gerencialistas, vamos a netamente dedicarnos a cuantificar, ojo que cuantificar la educación sí es importante, porque nosotros necesitamos primero la reportería interna para saber qué estamos haciendo bien y cómo mejoramos nuestras prácticas. El tema es el para qué cuantificamos la educación. La cuantificamos solo para que el Ministerio de Educación nos ponga una carita feliz y diga, sí, esta escuela está cumpliendo, o cuantificamos para generar una cultura interna de la evaluación que diga, podemos mejorar nuestras prácticas en pro de nuestros estudiantes, en pro de no dejar a ninguno de nuestros estudiantes atrás. ¿Creemos en las capacidades de nuestros estudiantes? Que también es una pregunta que el profesorado tiene que hacérsela. ¿Ya? Si no creemos en las capacidades de nuestros estudiantes, es imposible democratizar y hacer participativa la enseñanza. ¿Qué pasa con la cultura? ¿Ya? ¿Puede disociarse la cultura de la economía? Desde mi perspectiva, no. Por eso se acuñan, como explica Silva, conceptos como el capital cultural. Por lo tanto, la comprensión socioeconómica de los procesos también deviene en procesos curriculares. ¿Ya? Y esto entenderlo no como un hándicap, sino que como procesos de contextualización. La pertinencia curricular es algo que muchas veces nos falla en las escuelas, porque recibimos un paquete que viene del Ministerio de Educación y dice, tome señores, ahí tienen el currículum, vean ustedes qué hacen con eso y cómo se lo enseñan a sus niños. Pero no consideramos las características particulares de nuestros estudiantes. Por ejemplo, nosotros que tenemos en América Latina población indígena, ¿cuáles son la lengua vernácula de nuestros estudiantes? Lo tengo que traer primero al español y por lo tanto su proceso cognitivo pasa por tener que estar traduciendo constantemente al español lo que quiero enseñar, o soy capaz de llegar en la cultura propicia, en la lengua propicia con esa enseñanza. Y esas son reflexiones que es importante considerar. Identificar qué queremos lograr, cuáles son las metas, pero esas metas, ¿cómo las tenemos como escuela? ¿Qué queremos lograr como escuela y hacia dónde vamos a apuntar? ¿Ya? Si la escuela no tiene claro cuáles son sus metas y sus targets, difícilmente va a poder generar este cruce entre las currículas ideales y las currículas que nosotros consideramos pertinentes para nuestra realidad y nuestro contexto. Hoy día, lo global y lo local es raro, porque con esto de la conectividad, por ejemplo, hoy día que estamos conectados, hoy día yo estoy en México, sentada en Santiago de Chile. Y esa comprensión de los espacios también nos lleva a generar neoconceptualizaciones sobre qué es pertinente generar como proceso cultural, lo global, lo local, qué rescato de mi cultura, qué considero propicio de lo común para poder transmitírselo a mis estudiantes. Y esos procesos es importante detenerse a poder ejemplificarlo, detenerse a decir qué queremos como escuela. ¿Cómo vamos a contribuir a estos procesos de enseñanza-aprendizaje? Esta imagen a mí me parece muy decidora, porque nuestros discursos políticos en la América Latina van, y incluso desde la ONU, vamos por la igualdad en educación, ¿ya? Desde el asidero teórico que yo abrazo, la igualdad es una falacia, porque destruye las oportunidades de justicia, ¿ya? Y me gusta mucho este monito que lo ejemplifica. Si a todos les doy lo mismo y no considero sus particularidades, si a todos les doy lo mismo y no considero una concepción desde la otredad, desde las diferencias individuales, desde una perspectiva real de inclusión, no desde una, como habla el doctor Ocampo, desde una perspectiva falsificada, que todo lo considere como hándicap, como desde lo patológico de las consideraciones de la educación especial, yo desde ahí transmito el paradigma, ¿ya? Y eso es profundamente perjudicial para la educación desde mi mirada. Si logramos tener equidad en procesos educativos, vamos a empezar recién a aproximarnos a los conceptos de justicia, porque si consideramos las diferencias y el respeto para poder acceder a nuestros educandos desde sus particularidades, vamos a generar igualdad de oportunidades que les
permitan no solamente el trascender a procesos educativos siguientes, como la educación superior, etcétera, sino que a trascender a una educación para la vida. Una educación que considere lo afectivo, una educación que considere las reivindicaciones culturales, una educación que tenga asidero en el respeto a todos los seres humanos. La justicia curricular, claro, atiende a los procesos de producción histórica. Cuando hablamos de currículum decimos, claro, ordenamos los saberes para los medios de producción, ordenamos los saberes para ver qué necesita la sociedad, y en relación a eso gestionamos las currículas. Y vale preguntarse, ¿qué necesita hoy mi microsociedad? ¿Qué es lo que yo voy a aportar como escuela? Y desde ahí, no solamente tener un proceso de justicia curricular para generar obreros, con todo respeto, sino que esos obreros que necesito darle a la sociedad sean obreros pensantes. Y ahí cabe la distinción en generar currículas instrumentales o generar currículas reflexivas. Y la justicia curricular apunta a generar currículas reflexivas con potenciamiento del pensamiento crítico a fin de que los educandos que son formados sean ciudadanos conscientes del ambiente, sean ciudadanos conscientes del otro, sean ciudadanos conscientes de sus responsabilidades cívicas también. Desde la teoría de la justicia curricular hay que atender a todos los colectivos sociales para poder formar personas éticas, solidarias, colaborativas, y en un mundo donde lo individualista reina, donde este proceso de las competencias, que tenemos que hacer un checklist en el currículum, que de repente no sabemos si estamos formando competencias para que las personas aprendan a operar la computadora con ciertos botones, o estamos generando reales competencias que les permitan colaborar en un mundo donde van a ser insertos después de terminar la escuela. Y esa discusión en muchas escuelas demora. Esa discusión en muchas escuelas no se hace propicia, no se generan espacios de diálogo para poder construir currículas a escala humana. Currículas no a escala de máquina, no a escala ideal. Por eso es importante que seamos los educadores quienes nos empoderemos de esto también. ¿Por qué es importante el hablar de currículas a escala humana? Porque cuando apreciamos los logros, que eso sí es importante cuantificarlo, cuando apreciamos los logros y esta trascendencia en los resultados de los procesos de enseñanza-aprendizaje que han sido pertinentes a la escuela, podemos retroalimentarnos en torno a las experiencias. Y esas experiencias no quedan situadas solo a mi escuela, sino que puedo decir, miren, esta escuela tuvo procesos exitosos. Observemos por qué esa escuela tiene procesos exitosos. ¿Qué es lo que hace un suceso de esta escuela? No solamente que ranquee en las pruebas de estandarización nacional cierto puntaje, sino que cuáles son las conductas colaborativas de la escuela que llevan a tener un buen resultado. Pero el problema de hoy día es que muchas escuelas trabajamos para el resultado y no para los aprendizajes que deben sustentar esa prueba, que debe ser una medición más, pero no el foco de toda la enseñanza. Y eso tiene que ver con concepciones neocapitalistas de la enseñanza hoy día, ¿ya? Que es un problema. Si nosotros nos referimos al capitalismo weberiano, nos asombraríamos de decir qué diferencia hay con lo que nos están neocapitalizando en la escuela hoy día. Por eso la integración curricular es tan importante, generar una organización desde el conocimiento teórico y hacia el conocimiento experimental, ¿ya? Durante muchos años que trabajé en universidades, una de las cosas que siempre discutí mucho con estos grandes focos universitarios, y con esto no quiero ofender a nadie, claro, son muy grandes en sapiencia, pero la última vez que pisaron una escuela tenían 20 años y hoy día volver a los 60. La escuela de hace 40 años es distinta a la escuela hoy día, porque las necesidades de los educandos cambiaron. Por lo tanto, si nosotros vamos a formar profesores, es importante estar situados en la escuela. Es importante estar situado en las poblaciones, es importante estar situado donde están aconteciendo los fenómenos. La investigación educativa, desde los términos teóricos, es profundamente importante, pero necesitamos que alguien recoja esa investigación teórica y la haga carne en los procesos escolarizados.
porque si no tenemos brechas de comprensión súper disociadas, que son, por un lado, la academia, que va publicando cosas cada día más impresionantes, versus la escuela, que sigue empantanada en paradigmas conductistas desde el año 40, y no propendemos a el crecimiento. ¿Por qué? Porque hay un diálogo de sordos entre la escuela, que está muy ocupada y no tiene tiempo para leer, lo que es verdad, la escuela, el desgaste, sobre todo hoy día en tiempos de pandemia, que los profesores están más sobreexigidos que nunca. El profesor no tiene mucho tiempo para capacitarse. El tema es cómo generamos estos procesos de generar puentes, cómo nos convertimos en pontífices, en generadores de puentes que traigan la sapiencia de la academia, que traigan estos grandes constructos teóricos y lo hagan carne y le expliquen a los profesores cómo lo bajan a sus estudiantes. Y también cómo retroalimentamos en la escuela para ver si lo que aprendimos nos sirve. Porque no todo lo que aprendemos de estas lindas teorías nos sirve para la escuela. Por eso la comprensión epistémica y situada que propone Ocampo de la educación inclusiva es tan importante para poder generar procesos reales y no falsificados de la inclusión. Inclusión para variar. ¿Por qué creo que la inclusión para variar es algo profundamente necesario hoy día para alcanzar la justicia curricular? Porque si no atendemos que la educación inclusiva puede dar herramientas y enfoques culturales que no sean colonizantes, que sean adentrados en la realidad cultural que necesita una comunidad, por lo tanto, necesitamos decodificar los parámetros de la cultura que son importantes para mi escuela. Decodifico lo global, decodifico lo local para poder convertir instancias y pertinencias que atinjan a mi realidad local. ¿Por qué? Porque puedo darle, suena quizás redundante cuando hablamos tanto desde los derechos humanos y etcétera, del dar la condición de persona. Nosotros asumimos que la escolarización da la condición de persona y que respeta la identidad de persona, pero cuando yo observo las currículas no me queda claro si estoy dignificando la realidad de persona. Cuando yo estandarizo a tal nivel que no logro distinguir a Juan de Pedro, es alumno 1, alumno 2, ¿qué pasa con esa comprensión de la dignidad de persona? Y se supone que la escolarización es un proceso de dignificación humana también. ¿Realmente la escuela lo está cumpliendo? Por eso la educación inclusiva nos lleva a estas nuevas consideraciones, nos lleva a repensar. Por eso la concepción de la otredad en la escuela no debe perderse. No perder el norte. Perfecto, tengo una concepción disciplinaria que tengo que pasar. No puedo dejar de enseñar matemática y historia en la escuela, ¿ya? El tema es, ¿cómo voy a enseñar matemática y historia en la escuela? Mi estudiante, yo dirijo una escuela muy vulnerable en la ciudad de San Felipe, ni siquiera en Santiago, que es la capital de Chile. En esta escuela vulnerable, logro trascender a mis educandos, que muchas veces, y sobre todo hoy día, post pandemia y los procesos de cesantía que está viviendo mi país, donde la equidad y la justicia curricular no está llegando a todos, producto de que no todos tienen conexión a Internet. ¿Cuáles son las estrategias que puedo diseñar para poder atender a todos esos niños que están quedando atrás porque no tienen conexión? Y es ahí donde radica la pertinencia de la justicia curricular, no solamente en un bonito discurso, sino en las acciones concretas que yo puedo aterrizar estos idearios pedagógicos para permitir que ningún niño se quede atrás. Y tips para recordar. La igualdad es una falacia que no asegura la atención propicia de la otredad y no garantiza la justicia curricular. Entonces, no hablar más de igualdad en educación, sino que hablar de justicia y de equidad. Asegurarse de que el currículo atienda lo que vale la pena aprender. Este es un concepto de la pedagogía, el modelo pedagógico de la enseñanza para la comprensión, atender lo que vale la pena aprender, porque en un mar de conocimientos no necesitamos todos, como dice Morán, agarrarnos de los archipiélagos de certeza.
Entonces, y dar cuenta de las necesidades de su época, ¿ya? A lo mejor no necesito leer El Quijote, con todo respeto, Cervantes, en inicio de la educación secundaria. Quizás necesito leer El Quijote terminando la educación secundaria, antes habiendo generado otros procesos de escolarización, por ejemplo, para acercarlos al castellano antiguo, habiendo contextualizado lo que voy a enseñar y cómo lo llevo a la cultura de hoy. Esto para mí es muy importante, generar concordancia con los valores institucionales en la confección de propósitos educativos. Yo no necesito copiarle el proyecto educativo a la escuela de al lado. Necesito encontrar en mi comunidad escolar cuáles son los valores que a mi escuela representan. Porque aunque estemos situados en la misma calle, en el mismo pueblo, no necesariamente queremos atender los mismos valores dentro de una escuela u otra. Y esa identidad que no solamente genera esencia en términos corporativos, esa es una identidad que trasciende incluso al niño cuando va con su busito y la insignia y va orgulloso a su escuela, porque esa escuela tiene una cultura pertinente, una cultura que le diferencia de otros. Y no olvidar que la justicia curricular depende de actores que creen en una educación de calidad para todos. Si nosotros no creemos en lo que estamos enseñando, si nosotros creemos que un niño pobre merece una currícula diferente a un niño con mayor capacidad adquisitiva, erramos la profesión. Por lo tanto, la única forma de generar justicia curricular es que los educadores creamos en la justicia curricular. Y quiero terminar con este chiste de la Mafalda, que me gusta mucho, y la profesora está enseñando, mi mamá me mima, mi mamá me mima, y la Mafalda se acerca y le dice, la felicito señorita, veo que tiene una excelente mamá usted, ahora por favor enséñenos cosas más importantes. Revisemos qué quieren aprender nuestros estudiantes. Revisemos cuáles son lo que era importante para mi generación, para las generaciones que vienen no es importante. Adentrémonos en lo que vale la pena aprender para el otro. Respetemos la sensación de la otredad y la esencia de la otredad. Muchísimas gracias.